Muy buenos días. Nos encontramos en el curso de Fundamentos de Logística y Distribución Internacional. El tema que corresponde a la actividad 5 son las Incoterms. Mi nombre es Jesús Hernán Reyes Beltrán. Bueno, pues para esta actividad tenemos un caso de una empresa a la cual como alumnos vamos a gerenciar desde el aspecto logístico. La empresa pues se llama UMB Company. Yo seré el gerente de logística y el movimiento de la empresa se basa en exportaciones de carbón metalúrgico. Estamos teniendo en cuenta este caso con base a exportaciones hacia el Brasil de este carbón metalúrgico. Para ello nos asignan unos costos específicos de operación en puerto, incluidos los costos del cargue ya en el buque, $14.5, el flete a Brasil ya desde el buque está en $20 la tonelada, y las operaciones ya dentro de Brasil, después del descargue, lo que es descargue del buque y movimiento en tierra, supongo yo, hacia el sitio de destino final de la carga, estaría en $25 por tonelada, para un costo total de la carga de $1,000. Para ello entonces debemos tener en cuenta las Incoterms, estas basadas en prácticamente una estructura que a pesar de que es la del 2010, básicamente es la misma estructura de la Incoterm del 2000. Para ello entonces determinamos que esta estructura se encuentra clasificada con unos términos E, términos F, términos C, términos D, que hablamos de términos E, que allí se encuentra únicamente o basadas únicamente en lo que llamaríamos la EXW, que en este caso nos dice que es en fábrica, es decir, el producto se encuentra en fábrica. Ya para la F sí encontramos los términos FAS, FCA y FOB. En estas hablamos de que el vendedor entrega la mercancía a un medio de transporte que ha escogido ya previamente el comprador, y hasta ahí llega, digamos que la responsabilidad del vendedor y asume los riesgos de la mercancía, mientras que en la anterior el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador ya directamente en el local de en los puntos de, digámoslo, de venta ya final. En los términos C, entonces, según la estructura vemos que el vendedor ya pues contrata un transporte principal, digamos por así decirlo. En Colombia se sacaría este carbón metalúrgico desde la mina y será transportado hasta el puerto. Eso lo asumiría el vendedor, pero no asume los riesgos, según estos términos, no asume los riesgos de pérdida o del daño de esta mercancía, y no tampoco pues obviamente va a asumir los costos adicionales que esto implique después de que sea despachada la carga. En los términos C entonces encontramos el CFR, el CIF, el CPT y el CIP. Y por último tenemos los términos D, que es cuando el vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía hasta un punto
que haya convenido en sí con el comprador. Ellos convienen en un punto, puede ser el sitio de embarque en el puerto, puede ser el sitio de desembarque en el puerto destino. Bueno, eso es un acuerdo al que ellos llegan y esto se encuentra dentro de los términos de que son el DAT, el DAP y el DDP. Igual, para nuestro caso, aquí tenemos lo que es la tabla de riesgos, de riesgos y de quién los asume específicamente. Entonces, hasta dónde va la responsabilidad del vendedor, que los tenemos con los chulitos verdes, y de dónde parte la responsabilidad ya que asume el comprador de su mercancía, que es lo que tenemos con las letras C rojas. Para nuestro caso, yo he determinado como gerente que utilizaríamos lo que es el FAS, el FAS. El FAS que nos dice que es la mercancía libre al costado del buque, que quiere decir que asumiría el vendedor lo que es el embalaje y la verificación de esta mercancía, cargarla en el medio de transporte en el medio de transporte que la va a llevar hasta el puerto marítimo, es decir, que asume ese transporte en el interior por ejemplo, en nuestro caso, en el interior de nuestro país, hasta llegar al puerto, y asume también todas las formalidades aduaneras. ¿Por qué no lo hacemos con otra, que por ejemplo donde no asumamos hasta las formalidades aduaneras? Porque yo considero como gerente que debemos tener toda la certeza de que se hicieron los procedimientos para que la mercancía saliera perfectamente bien de nuestro país, con toda la legalidad posible. Entonces prefiero como gerente dejarla hasta ahí ya subsanada, es decir, va en perfectas condiciones ya prácticamente que dentro del buque, que es ahí donde asume los costos, comienza a asumir los costos el comprador, que es costos de manipulación de la mercancía ya dentro del buque, el transporte principal que es es decir, el transporte marítimo, asegurar la mercancía durante ese transporte ya hacia su otro puerto, que es el destino final, es decir, en Brasil, y los costos de manipulación también allá en el Brasil. Las formalidades aduaneras ya las asume allá en el Brasil, ya las asume él, nosotros lo hicimos aquí en Colombia, él ya lo hace allá, al igual que también asume ya el transporte interno desde el puerto hasta su sitio final, allá donde él tenga sus bodegas, su sitio donde va a destinar este carbón metalúrgico, y ya la entrega final allá. Esa es considero yo como gerente que debemos utilizar dentro de la Sinconter para una mejor transporte pues de nuestra mercancía y una venta segura. Hablando ya pues de lo que es la mercancía y el seguro que debe tener, entonces hablamos de las pólizas que nos van a cubrir, y que lo vamos a hacer con pólizas específicamente de exportación y marítimas. El objeto, asegurar. Las pólizas lo que hacen es asegurar, y nos van a asegurar la mercancía. Lo decimos exportaciones marítimas, pólizas para exportaciones marítimas específicamente, porque pues son los riesgos que se van a cubrir allí de esa mercancía, y riesgos que van a ser, por ejemplo, como una tempestad, un naufragio, un encallamiento del barco, que se pueda explotar, que haya un incendio dentro del barco, que lo saqueen por piratería, que por guerra sufran un atentado también, se hunda, se pierda la mercancía o se la roben,
porque capturan el barco, porque lleva algún otro tipo de mercancía también que pueda estar, es decir, que vaya ilegal y terminen embargando la mercancía que nosotros hemos enviado, pero que va, a pesar de que va bien, igual ha sido embargada, y eso va a atrasar los tiempos de transporte, y va a haber pérdidas. Por eso estas pólizas también cubren este tipo de cosas. El seguro del flete, de la carga, el valor asegurable es importante para cubrir todo este tipo de riesgos, y se hace, nos dice exactamente la literatura, que es aquel riesgo del asegurado más el costo del seguro, y en el seguro de mercancías estará constituido por el costo de estas mercancías en el lugar de destino más un porcentaje razonable que se le da al dueño de la mercancía por un concepto de ese lucro cesante, es decir, por lo que se dejó percibir por el tiempo perdido, o por el tiempo perdido y porque no estuvo la mercancía a tiempo. Las pólizas se pueden llamar de viaje y de tiempo. La de viaje es la que se emite durante el tiempo precisamente del viaje, de la mercancía, de un puerto a otro, de un país a otro, en ese trayecto. Y la del tiempo es la que se va a extender para asegurar la mercancía durante otro lapso de tiempo determinado, que eso se define allí ya dentro de las pautas de la póliza como tal. En defecto, la estipulación de la póliza del viaje tendrá un efecto en el seguro sobre las mercancías, es decir, sobre todo lo que nosotros hemos enviado, desde el mismo momento en que estas quedan cargadas en el barco, allí en el puerto, en el lugar de origen, y es hasta el momento en que son puestas a disposición de aquel que las compró, de aquel en el sitio donde él acordó que deberían estar. Hasta allá cubre la póliza, ese es el tratamiento que se le da. Bueno, pues, ¿qué puedo decir yo que aprendí del curso y de la Sincontern? Básicamente, primero agradecer al curso como tal, porque en este momento de mi vida laboral estoy apoyando lo que es la parte precontractual y contractual de algunos de los proyectos de compras y de bienes y servicios para la dependencia para la que laboro en la entidad en la que estoy trabajando. Entonces me ha aclarado muchísimas cosas a este respecto, y yo ya puedo saber que las Incoterms se pueden establecer allí con estas reglas entre compradores y vendedores, y se pueden, o sea, no se comparten solamente los costos de transporte de alguna manera y con acuerdos entre sí, sino que también se comparten las pérdidas que se puedan dar por la infinidad de riesgos que esto conlleva el transporte de mercancías de un país a otro. Eso es básicamente lo que yo puedo captar de lo que son las normas sin contar. Espero haber cumplido con las expectativas de esta actividad. Muchas gracias.